El Pentágono acaba de abrir 41 nuevos archivos relacionados con UFO, o sea, ovnis. Pero olvídate por un momento de los extraterrestres. Porque cuando empiezas a revisar lo que realmente hay dentro de estos documentos, encuentras algo mucho más extraño. Un avión militar sobre el Golfo de Omán, sensores infrarrojos registrando objetos esféricos, 6 grabaciones relacionadas con un mismo incidente, un piloto en Afganistán que asegura haber visto un gigantesco objeto triangular atravesando el cielo durante la madrugada, luces observadas repetidamente por pilotos mientras cruzaban el Atlántico, y documentos que nos llevan hasta los años 50, cuando Estados Unidos todavía estaba intentando entender qué estaba apareciendo en sus cielos durante la Guerra Fría. Pero aquí viene lo importante. Estos archivos no demuestran que los extraterrestres hayan visitado la Tierra y tampoco demuestran que todo esto sea simples errores de sensores. Porque después de eliminar globos, drones, satélites, aviones, fenómenos atmosféricos y problemas de percepción, algunos casos todavía quedan abiertos. Así que hoy no vamos a mirar 8 minutos de videos térmicos y decirles, miren esto, son aliens. No, vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a abrir el expediente. ¿Qué vio realmente el ejército estadounidense? ¿Qué información está confirmada? ¿Qué partes son testimonios? ¿Qué casos tienen explicaciones? Y después de todo eso, ¿qué demonios sigue sin explicación? Que lo que mi gente, bienvenidos a Lo Mejor TV, yo soy Mike Santos y hoy vamos a entrar en un tema que durante décadas estuvo atrapado entre dos extremos. Por un lado, tienes quienes están convencidos de que cualquier luz extraña en el cielo es una nave extraterrestre. Y por el otro, quienes creen que absolutamente todo lo relacionado con UFO o OVNI es una estupidez. Pero los nuevos archivos publicados por el Pentágono nos obligan a ocupar una posición mucho más incómoda. La posición de decir, vamos a ver qué hay realmente. Porque el 7 de agosto del 2026, el Departamento de Defensa publicó una quinta entrega de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Son 41 registros y dentro encontramos videos, imágenes, documentos y testimonios que abarcan diferentes épocas y distintos lugares. Algunos son recientes, otros tienen décadas, y aunque la palabra UFO o OVNI sigue siendo la que domina las redes sociales, el gobierno utiliza otra, UAP, fenómenos anómalos no identificados. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un objeto no identificado no es automáticamente una nave extraterrestre. Significa que con la información disponible no se pudo determinar qué era. Y esa distinción va a ser fundamental. Porque nuestro trabajo hoy no es demostrar que los aliens existen. Tampoco es demostrar que no existen. Nuestro trabajo es separar los hechos de las interpretaciones. Vamos a mirar los casos más interesantes de esta nueva entrega. Y al final quiero que nos hagamos una sola pregunta. Después de décadas de investigaciones, sensores militares cada vez más sofisticados y miles de reportes, ¿qué queda cuando eliminamos todas las explicaciones fáciles? Empecemos con el caso que probablemente tiene las imágenes más interesantes de esta nueva entrega. El Golfo de Omán, septiembre de 2021. Una aeronave militar, AC-130J, se encontraba realizando actividades de entrenamiento cuando los sensores comenzaron a registrar algo extraño. Los objetos fueron descritos como esféricos y fueron observados mediante sistemas infrarrojos. Aquí tenemos que detenernos un segundo, porque una cámara infrarrojo no funciona como una cámara normal. No está viendo simplemente el color de un objeto.
está registrando diferencias en la radiación térmica. Por eso, cuando vemos una pequeña esfera en una pantalla térmica, no podemos asumir que estamos viendo exactamente la forma y el tamaño que tendría si la estuviéramos mirando con nuestros propios ojos. Pero hay un detalle que hace que este caso sea particularmente interesante. La nueva entrega contiene 6 grabaciones relacionadas con el mismo incidente, 6 registros, y eso cambia la historia. Porque ya no estamos hablando solamente de una persona que vio algo extraño durante unos segundos. Tenemos múltiples registros asociados a un mismo evento. Ahora bien, esto tampoco significa que tengamos 6 pruebas independientes de una nave desconocida. Tenemos que tener cuidado. Una de las grabaciones es una grabación secundaria de la pantalla del sistema infrarrojo. Es decir, estamos viendo una pantalla que alguien estaba observando. Y eso importa porque la calidad de la imagen, el movimiento de la cámara y la información que podemos extraer de ella no necesariamente representan todos los datos originales del sensor. Entonces la pregunta correcta no es, ¿qué parece ser este objeto? La pregunta correcta es, ¿qué podemos demostrar a partir de estos datos? Podemos demostrar que un objeto apareció en el sistema de observación, podemos estudiar su movimiento aparente, podemos estudiar cómo aparece dentro del sensor, pero sin todos los datos de radar, distancia, velocidad, altitud y condiciones atmosféricas, es extremadamente difícil determinar exactamente qué era. Y aquí aparece la primera gran lección de esta investigación. Una imagen puede demostrar que algo fue observado, pero una imagen por sí sola no necesariamente puede decirnos qué era. Y eso nos lleva al siguiente caso, porque esta vez no vamos a tener solamente una imagen, vamos a tener la declaración de un piloto. Y lo que asegura haber visto sobre Afganistán es mucho más difícil de ignorar. Año 2002, Afganistán, Bagram Airfield. En medio de la madrugada, un piloto militar está observando el cielo. Y entonces algo empezó enorme a moverse sobre él. Y según tu testimonio registrado por el FBI, vio un objeto triangular, negro, silencioso, sin luces visibles. Y lo más impresionante fue su tamaño. El piloto estimó que podía tener aproximadamente 500 pies, más de 150 metros. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un objeto enorme. Y había otro detalle. Según el relato, mientras el objeto atravesaba el cielo, parecía bloquear las estrellas. El piloto no estaba solo. Otro piloto también habría visto el objeto. Y después de observarlo, le preguntó, ¿tú viste eso? Ahora, esto no demuestra que fuera una nave extraterrestre, pero sí hace que el testimonio sea más interesante. Porque tenemos 2 personas que aseguran haber observado el mismo fenómeno. El objeto, según el relato, se desplazó silenciosamente por encima de la base. No existe un video público del incidente. No tenemos una medición independiente de sus dimensiones. No tenemos todos los datos de radar. Y tampoco podemos reconstruir con precisión la distancia. Por lo tanto, no podemos confirmar que realmente midiera 500 pies. Esa cifra pertenece al testimonio. Pero el documento existe, la entrevista existe y el relato fue conservado dentro de los archivos gubernamentales. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Qué pudo haber visto realmente aquel piloto? ¿Podría haber sido una aeronave convencional observada bajo circunstancias poco habituales? Podría haber sido tecnología militar, podría haber sido un efecto de perspectiva, podría haber sido algo completamente diferente. Pero con la información pública disponible, no podemos cerrarlo. Y esto nos muestra una de las grandes dificultades de investigar UAP. Un testigo puede ser perfectamente sincero y aún así estar equivocado sobre lo que vio. Ser piloto militar no convierte automáticamente una percepción en una identificación.
pero tampoco significa que su testimonio deba descartarse. Simplemente significa que necesitamos más evidencia. Y cuando empezamos a revisar los archivos, encontramos que este problema aparece una y otra vez. Ahora vamos a abandonar Afganistán y vamos a cruzar el océano, porque dentro de los archivos también aparece otro relato relacionado con vuelos entre Boston y Dublín. Y esta vez las observaciones ocurrieron en una altitud aproximadamente de 37,000 pies. Imagínense la escena. Es de madrugada, el avión está atravesando el Atlántico, no hay ciudades, no hay edificios, solamente hay océano y oscuridad. Y entonces aparece una luz. El piloto describió luces que podían hacerse más brillantes y después desaparecer. Y lo más llamativo es que dijo haber observado fenómenos similares aproximadamente 10 veces durante vuelos posteriores. Ahora bien, una luz en el cielo no es una evidencia extraordinaria. Puede ser un avión, puede ser un satélite, puede ser un meteoro, puede ser un reflejo, puede ser un fenómeno atmosférico. Y desde un avión a 37,000 pies, determinar la distancia exacta de una luz simplemente mirándola puede ser extremadamente difícil, pero el patrón repetido vuelve a despertar curiosidad. ¿Por qué aparecían? ¿Por qué parecían cambiar de intensidad? ¿Por qué desaparecían? ¿Y qué estaba observando realmente el piloto? Aquí tampoco tenemos una respuesta definitiva, pero hay algo que sí podemos aprender. Los pilotos no necesariamente tienen información suficiente para identificar lo que aparece en el cielo. Y eso es especialmente cierto cuando el objeto está lejos y solamente puede observarse como una fuente de luz. Por eso, otra vez, UAP. Objeto no identificado, no extraterrestre, y esa palabra vuelve a aparecer, no identificado. Pero mientras seguimos revisando estos archivos, descubrimos algo todavía más interesante. Este fenómeno no comenzó con los videos térmicos modernos, no comenzó con drones, no comenzó con TikTok, ni siquiera comenzó con Internet. Los archivos nos llevan mucho más atrás, a una época en la que los radares apenas comenzaban a transformar la vigilancia militar. Para entender lo que estamos viendo en el 2026, tenemos que regresar al siglo pasado. Décadas antes de las cámaras digitales, décadas antes de los drones comerciales, décadas antes de YouTube, Estados Unidos ya estaba registrando objetos que no podía identificar inmediatamente. Uno de los documentos históricos nos lleva hasta 1953. Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. El desarrollo de nuevas aeronaves avanzaba rápidamente. Los radares se estaban convirtiendo en una herramienta fundamental para detectar lo que ocurría en el cielo. Y los militares tenían una razón muy sencilla para preocuparse por cualquier objeto desconocido. Podía ser una amenaza, podía ser un avión enemigo, podía ser una aeronave experimental, podía ser un globo, podía ser un fenómeno natural. Pero primero tenían que saber qué era. Y aquí encontramos una conexión sorprendente con el presente. En 1953, la tecnología era muchísimo más limitada. En el 2026 tenemos sensores infrarrojos, satélites, radares avanzados y sistemas computarizados. Y aún así, seguimos encontrando observaciones que terminan dentro de una categoría llamada no identificado. Pero ahora viene una advertencia importante. No todos los archivos extraordinarios contienen acontecimientos extraordinarios y tenemos un ejemplo perfecto. Brasil, 1963.
Una transmisión de radio hablaba de una enorme esfera metálica que supuestamente había caído cerca de la localidad de Conde, en Bahía. El relato era increíble. Se hablaba de una esfera con ventanas, incluso de un cuerpo en su interior. Si solamente leyéramos ese primer informe, tendríamos una historia perfecta de ciencia ficción. Pero el expediente continúa y la información posterior cuestiona seriamente que el incidente hubiera ocurrido. Funcionarios estadounidenses informaron que no encontraron evidencia que confirmara la historia. La investigación local tampoco consiguió verificarla. Y uno de los informes incluso sugería que el relato podía haber sido fabricado. Y esto es oro para nosotros, porque demuestra algo fundamental. Un documento desclasificado no significa que todo lo que aparece dentro sea verdad. El documento puede demostrar que el gobierno registró una historia, pero no necesariamente demuestra que la historia ocurrió. Y esa diferencia es la que nos permite investigar ese tema sin convertirnos en creyentes ni en escépticos automáticos. Llegados a este punto, tenemos que considerar las explicaciones convencionales. Y sí, son muchos menos emocionantes. Drones, globos, satélites, aviones, fenómenos atmosféricos, errores de percepción y errores o limitaciones de los sensores. Un dron visto desde una gran distancia puede parecer algo completamente diferente. Un globo puede permanecer aparentemente inmóvil y después cambiar de posición. Un satélite puede aparecer repentinamente cuando refleja la luz del sol. Una aeronave puede parecer estar mucho más cerca de lo que realmente está. Y un sensor infrarrojo puede producir una imagen que, sin contexto, parece absolutamente extraordinario. Por eso, antes de decir extraterrestre, tenemos que eliminar todas esas posibilidades. Pero aquí está el problema. No siempre tenemos suficiente información para hacerlo. Ese es el punto que se pierde constantemente en las discusiones sobre UFO o OVNI. Cuando un caso permanece como no identificado, eso no significa los científicos no encontraron una explicación. Puede significar simplemente no tenemos suficiente información para determinar qué ocurrió. Y esas dos cosas son muy diferentes. Sin embargo, también sería un error utilizar esa explicación para descartar absolutamente todos los casos, porque algunos incidentes continúan sin identificación definitiva. Hay testimonios, hay videos, hay registros y algunos fueron observados por personal militar e entrenado. Entonces tenemos que vivir con una realidad incómoda. Algunos UAP probablemente son cosas completamente normales, otros seguramente serán explicados cuando aparezcan mejores datos. Y algunos todavía no sabemos qué son, pero hay una pregunta todavía más importante. ¿Por qué el gobierno continúa publicando estos archivos? La respuesta puede ser mucho más terrestre de lo que imaginamos, porque desde el punto de vista militar, un objeto desconocido no necesita venir de otro planeta para ser importante. Puede ser tecnología de un adversario, puede ser un dron, puede ser espionaje, puede ser una aeronave experimental. Y si algo entra en un espacio aéreo sensible y los militares no saben qué es, eso ya constituye un problema de seguridad. No hace falta ningún extraterrestre. Después de revisar todo esto, quiero regresar a la pregunta con la que comenzamos. ¿El Pentágono acaba de confirmar que los extraterrestres existen? No. No hay en estos archivos una prueba pública definitiva de una nave extraterrestre. No tenemos un cuerpo extraterrestre verificado. No tenemos tecnología alienígena presente al público. Y no tenemos una declaración oficial diciendo que seres de otro planeta están visitando la Tierra. Pero
tampoco podemos decir que no hay nada, porque si hay algo, hay décadas de reportes, hay pilotos que aseguran haber visto objetos que no pudieron identificar, hay sensores militares que registraron fenómenos extraños, hay documentos que fueron guardados durante décadas y hay casos que todavía no tienen una explicación definitiva. Y para mí, esa es la parte más interesante, porque después de tantos años, la conversación finalmente está dejando de ser solamente ¿crees en los ovnis? La pregunta ahora es ¿qué datos tenemos? Y esa es una pregunta mucho más seria. Porque si mañana aparece un nuevo caso, yo no quiero que me digan, Mike, mira este video, parece una nave. Quiero saber dónde ocurrió, a qué altura, a qué velocidad, qué sensor lo registró, había radar, había otros testigos, cuáles eran las condiciones atmosféricas, existe el archivo original, puede otro investigador analizarlo. Eso es evidencia. Y si después de responder todas esas preguntas todavía queda algo que no podemos explicar, entonces tendremos un verdadero misterio. Pero hasta entonces hay que mantener dos cosas al mismo tiempo: la mente abierta y los pies en la tierra. Porque una mente abierta no significa creer cualquier cosa, significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando aparezca nueva evidencia. Y quizás esa sea la verdadera historia detrás de estos 41 archivos. No que el Pentágono finalmente haya demostrado que estamos siendo visitados por extraterrestres, sino que después de décadas de investigaciones, todavía existen preguntas que no hemos podido responder. Y mientras sigan apareciendo nuevos archivos, la historia todavía no termina. Cambio y fuera.